Y amén. Bueno, mis hermanos, por la misericordia y gracia del Señor, me ha correspondido el atributo de la justicia. Y he titulado este mensaje La verdadera justicia con una bendita esperanza. Quisiera que por favor me acompañaran al Salmo número 7, versículo 11. Y dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Para empezar a hablar de este atributo, mis hermanos, quisiera que recordáramos que nuestro Dios, qué pena mis hermanos, al hablar de este atributo quisiera que recordáramos que al hablar de cualquier atributo de Dios, podemos decir que la respuesta es, Él es. Es importante que tengamos esto claro, ya que podríamos llegar a entender que un atributo se contradice o se pelea con otro. Pero debemos entender que Dios no se divide en partes. Él es impasible, Él es simple, Él es inmutable. Todo lo que nosotros hemos podido apreciar hasta el momento y seguiremos aprendiendo del carácter de nuestro Dios. Cada atributo no es un mero nombre que no corresponde a la realidad del ser de Dios, ni partes separadas de un Dios compuesto, sino esencialmente son cualidades con las cuales podemos identificar a Dios. Esto nos debe llevar a pensar en cómo el Señor se nos ha manifestado y que todo es parte de su carácter perfecto, lo cual nos debe guiar a adorarle y a conocerle de una manera correcta. Es importante que podamos tener ese correcto conocimiento de Dios, ya que es la mayor necesidad de cada uno de nosotros. Pues ¿cómo podríamos adorar, servir o confiar en un Dios desconocido? Eso no tiene ningún sentido. Con esto tampoco quiero decir que vayamos a poder conocer a Dios totalmente, pues si eso llegara a ser posible, pues no sería Dios. Más bien que nos deleitemos en la revelación que Él mismo ha dejado saber de sí. Así que con esto en mente, mis hermanos, quisiera pasar con el primer punto que tengo para el día de hoy. Y es, ¿qué es la justicia? Para esto quisiera, por favor, escuchar alguna opinión de ustedes que entienden por justicia. Okay. Vale, mi hermano. Vale. Ok, vale. Bueno, mis hermanos, ya vamos a ir aterrizando un poquito mejor esas ideas y quisiera que primero pensáramos en cómo a menudo en la sociedad el ser humano considera justo aquello que lo favorece, aquello que lo beneficia en sí mismo y ya aquello que le ocasiona que no es muy favorable para él, así él tenga culpa en ello, ya no lo considera justo, ya lo considera como algo malo o injusto. El ser humano por naturaleza siempre se va a inclinar hacia sí mismo, pero ese no puede ser el estándar de la justicia, porque sabemos que el hombre por naturaleza es inmoral y perverso. Y lo que él llama justicia, Dios frecuentemente lo llama injusticia. Lo que el hombre piensa que está bien o mal, es recto o torcido, no puede ser esa norma o estándar de la justicia. Aunque sabemos que la imagen de Dios fue puesta en nosotros en la creación, también sabemos que esa imagen fue manchada a causa del pecado. Y no podemos entender por nosotros mismos qué es justicia, pues si lo hacemos vamos a tropezar en ello. Un ejemplo en esto, para esto quisiera que pensáramos en un trabajador que ingresa a cierta compañía. A él cuando ingresa se le dan a conocer las normas, estatutos o reglas de la compañía. Y él nota que el jefe es un poco negligente al hacer corresponder estas normas o reglas. Y él infringe alguna de estas normas, pero cuando él lo hace, sí se le aplica el castigo correspondiente por aquella falta. Y él se enoja bastante y dice, se me está cometiendo injusticia. Pero si realmente pensamos, ¿se está cometiendo alguna injusticia? Para nada. Él simplemente está ejerciendo el castigo correspondiente por aquella falta que él cometió. Y mis hermanos, el mundo no funciona así, o no deberíamos pensar así, ya que Dios es el que gobierna todo y Él es justo. Y Él es ese estándar de la justicia.
Y lo es porque Él es perfecto, Él es perfectamente santo y por lo tanto es perfectamente justo. La justicia se desprende de la moralidad de Dios. Y la moralidad de Dios es perfecta y santa. Dios muestra su justicia en el odio o aborrecimiento del pecado. Y su justicia es ese despliegue y compromiso de castigarlo. Pues Dios, como creador y sustentador de todo, desde la eternidad, es quien ha determinado lo que es bueno y lo que no. Sabemos que todo lo que está fuera de Dios no puede ser considerado ni bueno, ni santo, ni justo, ni perfecto, ni verdad. Pues solo Él es santo y justo. Y esa determinación se nos ha dado a conocer y la podemos notar desde el huerto del Edén. Quisiera que por favor un hermano me ayudara a leer Génesis 2, del versículo 15 al 17. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Mis hermanos, como podemos notar, el Señor le indica al hombre que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que si lo desobedece morirá. Allí podemos ver ese estándar moral del Señor, indicando al hombre que la desobediencia es pecado y traerá castigo, lo cual vemos en Génesis 3 que a causa de la desobediencia el Señor ejerce justicia, pero esa justicia no es total, porque gracias a su paciencia, gracia y misericordia, esa justicia no recae totalmente en el instante, ya que el hombre no muere de inmediato, sino leemos las consecuencias en Génesis 3, versículo 14 al 19. Otro hermano que me colabore con este texto, por favor. Génesis 3, 14 al 19. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en la cabeza. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor de parto, con dolor darás a luz a tu hijo. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de la mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con tu trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. A causa de la desobediencia, el hombre sufrió las consecuencias de sus actos y por ende todos aquellos involucrados. Algunos se han atrevido a decir que Dios fue muy severo al ejercer su castigo sobre el hombre, pero con estas afirmaciones solamente queda una cosa clara: no sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros, pues el hombre decidió ponerse en el lugar de Dios y determinar su propia justicia, y el Señor, en vez de quitarle la vida por su pecado, le da un día más, y solo por su eterno amor, misericordia y gracia, deja ver un plan de redención maravilloso para cumplir las exigencias de su santidad y justicia. Mis hermanos, debemos recordar que Dios gobierna su universo por la ley. La naturaleza misma opera bajo el gobierno providencial. Las llamadas leyes de la naturaleza solo describen la forma normal con que Dios gobierna su universo, pues estas leyes son expresiones de su voluntad soberana y Dios no está sujeto a ninguna ley fuera de sí mismo. No hay reglas independientes y cósmicas que Dios esté obligado a obedecer. Más bien, Dios es la ley en sí mismo, y esto significa simplemente que Dios actúa de acuerdo a su propio carácter moral. Y ese carácter es perfecto y es el máximo estándar de la perfección. Sus acciones son perfectas porque su naturaleza es perfecta y siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, Dios nunca actúa de manera arbitraria, antojadiza o caprichosa, pues el Señor siempre hace lo correcto. Entonces podemos afirmar que la ley del Señor es el máximo estándar de la justicia y la norma suprema para juzgar el bien y el mal. Y nosotros, como sus criaturas, se nos requiere o demanda que hagamos lo correcto u obedezcamos su ley,
pues debemos de vivir de acuerdo con su ley moral, la cual se nos ha revelado en su palabra. Un hermano que por favor me colabore con Éxodo 20, del 1 al 17. Al 17. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás y no prestarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Amén. Mis hermanos, aquí podemos notar cómo el Señor mismo da al pueblo de Israel sus mandamientos o leyes para que ellos se puedan relacionar con Él, ya que Él es santo y justo. Y esta autorrevelación de su naturaleza santa le indica al pueblo que requieren santidad, ya que Él es santo y justo y por ende no puede tener comunión con el pecado, ni con aquel que lo comete. Pues si pretenden acercarse a Él en pecado, recibirán su correspondiente retribución o paga, la cual leemos en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. El teólogo Francis Turretin dijo: si el odio al pecado es necesario en Dios, la justicia es igualmente necesaria, porque el odio al pecado es la voluntad constante de castigarlo, que no falla en aquel que no está destituido de poder. Y el predicador y teólogo Gruden dijo: es lo que se conforma al carácter moral de Dios. Cualquier acción o decisión de Dios es justo. Entonces, mis hermanos, con respuesta a la pregunta ¿qué es justicia?, podríamos afirmar que la justicia es lo que Dios hace y no lo que el hombre opina. La norma más elevada de alta y de virtud y moralidad es la de Dios, pues su justicia es aquella perfección por la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y demuestra en todos sus aspectos que Él es Dios santo, ya que no hay santo como el Señor. Hermanos, quisiera citar a dos autores. Primeramente al teólogo reformador Martín Lutero, que dijo: si el Señor nuestro Dios designa algo para nosotros, ya sea bueno o malo, trae bien o mal, es vergüenza o honor, prosperidad o adversidad, debo considerar que no solo es bueno, sino que en realidad es sagrado, y debo decir: esto es una bendición pura y preciosa, no soy digno de que me toque. Así lo dice el profeta en el Salmo 145:17. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Si alabo a Dios por tales asuntos y los considero buenos, santos y excelentes, los santifico en mi corazón. Pero aquellos que consultan los libros de la ley se quejan de que se está cometiendo una injusticia y dicen que Dios está dormido y no ayudará a los justos ni refrenará la injusticia, lo deshonran y no lo consideran justo ni santo. Pero quien quiera que sea cristiano debe atribuir justicia a Dios e injusticia a sí mismo. Debe considerar a Dios santo y debe decir en todas sus obras: Él es santo y justo,
esto es lo que Él es. Y el teólogo y escritor Packer dijo: Dios es el juez de toda la tierra y hará lo correcto, reivindicando a los inocentes si los hay, pero castigando a los infractores de la ley. Dios no es fiel a sí mismo, a menos que castigue el pecado, y a menos que uno sepa y sienta la verdad de este hecho, que los malhechores no tienen una esperanza natural de nada de parte de Dios, sino el juicio retributivo. Nunca se puede compartir la fe bíblica sin la gracia divina. Dios ha resuelto ser el juez de cada persona, recompensando a cada persona según sus obras. La retribución es la ineludible ley moral de la creación. Dios verá que cada persona recibe tarde o temprano lo que merece, si no está aquí en lo sucesivo. Este es uno de los hechos básicos de la vida, y siendo hechos a la imagen de Dios, todos sabemos en nuestros corazones que esto es correcto, y así es como debería de ser. Mis hermanos, sea por favor un hermano me acompañara con Romanos 2, del 5 al 6, y otro con Romanos 2, del 15 al 16. Pero por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, Señor. Amén. Mis hermanos, el Señor se nos ha revelado y ha dado a conocer su ley por medio de su palabra. Como ya lo vimos, una ley que es santa y justa, ya que proviene de Dios, quien es perfecto, y demanda, como lo leímos en los versículos anteriores, así que el hombre no tiene excusa para el día que esté frente al tribunal de Dios y tenga que ser responsable de sus obras, ya que Él, siendo el juez de todas las cosas, no habrá impunidad. Puede que el hombre no vea juicio inmediato, pero llegará el día en que el Señor manifestará su plena justicia en aquel día glorioso. Y solo hay dos veredictos posibles: vida eterna o ira e indignación, como lo declara Romanos. No hay negligencia en Dios. Él no contradice su naturaleza y jamás lo hará. Él no cambia, ha hecho lo bueno antes, ahora y lo seguirá haciendo. Dios no puede ser burlado, y por medio de su justicia podemos notar que se toma muy en serio su santidad. El hombre vive dándole la espalda al Señor y nota que nada pasa. Vive pecando constantemente en Dios y no ve las consecuencias de inmediato. Pero llegará el día en que el Señor le dará la retribución correspondiente a su pecado. Lamentablemente esta mentalidad también ha llegado a la iglesia y utilizan el amor de Dios como excusa para seguir pecando deliberadamente, desentendiendo totalmente quién es Dios. Y que si realmente han nacido de nuevo, ese amor que han recibido los ha justificado y los transformará hasta el día de Jesucristo. Por eso es importante que nos sigamos informando, mis hermanos, del carácter perfecto de nuestro Dios y centrar nuestra mirada de una manera correcta en quién es Él. Bueno, mis hermanos, pero lamentablemente el hombre sigue sin entender correctamente quién es Dios, y este sería mi segundo punto, que son falsas acusaciones de injusticia a nuestro Dios. Podemos notar cómo con frecuencia las personas se preguntan si Dios es bueno, justo y poderoso, ¿por qué permite que ocurran cosas malas, como desastres naturales, suicidios, enfermedades, accidentes fatales o pandemias? Ya dimos una respuesta con esto, al entender que Dios hará justicia en el día final. Pero ¿qué responder al presente sobre esos actos que no proceden de los hombres, sino más bien son fortuitos o naturales? Pues el apóstol Pablo y Job nos dan una respuesta. Por favor, un hermano que me colabore con Romanos 9, del 20 al 21, y otro con Job 40, el versículo 2 y el versículo 8. Job 40, versículo 2 y el versículo 8.
Romanos 9 del 20 al 21. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Job 42 y 8. Es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios, responde a él. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Amén. Qué palabras, mis hermanos. Debemos entender que no podemos cuestionar al que ha creado todas las cosas con sabiduría, aquel que las sustenta con sabiduría todopoderosa y continuamente hace siempre lo que es bueno y justo. Como vimos en Génesis, no debemos olvidar el trato pacto hecho en Edén, en cuya meditación todo cae en su correcto sitio cuando nos preguntamos sobre el mal que ocurre en la tierra. Esto nos demuestra nuevamente que en verdad no sabemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. No tenemos absolutamente nada que reclamarle al buen Dios, al Rey soberano, al juez justo, al Señor de señores. Pues Él sabe todas las cosas desde la eternidad y las permite por el puro afecto de su voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Y en vez de nosotros levantar voz de acusaciones, debemos es humillarnos al Señor y dar gracias por sus misericordias y su gracia a nuestro favor. Pero el hombre necio vuelve a reclamar. Ezequiel 18, del 1 al 4, por favor. Y otro hermano que me colabore con Ezequiel 18, del 19 al 20. Ezequiel 18, del 1 al 4 y Ezequiel 18, del 19 al 20. Entonces vino a mí palabra del Señor. ¿Qué quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Digo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo. Mías son, el alma del que peque, esa morirá. Su padre, que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que era bueno en medio de Israel. He aquí, morirá por su iniquidad. Y vosotros decís: ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho a la justicia, ha observado todos tus estatutos y los ha puesto ciertamente cuidado. Amén. Mis hermanos, estos versículos nos dejan ver cómo el pueblo tiene una noción distorsionada de la justicia de Dios, ya que las declaraciones que pudimos leer en Éxodo 25 y que también están en Números 14 y 18 son malentendidas por el pueblo. Claro que el pecado del padre afecta a sus hijos y viceversa, pero es debido a las consecuencias que trae el mismo pecado. Es natural que si un hombre peque, afecte a su generación. Podemos tomar el ejemplo de un hombre que tiene problemas con el alcohol. Este hombre obviamente afecta a su familia, ya que toma los ingresos y no proveerá de la manera correcta a su familia. O peor aún, puede llegar en este estado a agredir a su esposa e hijos. Y esto generará que sus hijos crezcan con pensamientos de violencia y puede que hasta frustrados. Pero ahí vemos la afectación del pecado de un hombre a sus generaciones. Pero esto no quiere decir que ellos pagarán ante Dios por el pecado del padre. El Señor es claro: el alma que peque, esa morirá. Y si el hijo hace lo correcto, vivirá, pero si peca, morirá. Pues Dios es recto y justo en su ser, sus normas, actos, y nosotros no. El Señor es muy claro: Él ejercerá su juicio contra el alma que esté en pecado. Aquel que le da la espalda recibe su justo juicio y no podrá ver queja alguna. El teólogo reformador Juan Calvino dijo: es imposible que Dios, que es el juez del mundo y por naturaleza ama la equidad, si cuya voluntad es la ley de la justicia y de la rectitud, se aparte en lo más mínimo de la justicia. Mis hermanos, Dios es justo, es un juez recto,
en quien por naturaleza no hay la más mínima inclinación al mal, desigualdad, opresión o injusticia. Eso es así porque su justicia es la manifestación de su santidad. Dios es santo, es apartado de todo pecado, moralmente perfecto y diferente a todo ser creado. Él es justo y lo es en cada acción o pensamiento. No se trata de que Dios se esfuerce por hacer o ser justicia. No, más bien Dios mismo es la justicia y todo lo que hace o dice es justo por definición. Dios es el estándar máximo de justicia y no hay una norma de justicia a la cual acude para regir sus pensamientos o acciones. Recordando la simplicidad del Señor, podemos decir que Dios, siendo eterno e inmutable, su santidad es igualmente inmutable y eterna. Dios no ha llegado a ser justo, Dios no aprendió justicia, Dios nunca dejará de ser justo. Él es el estándar supremo de la justicia y rectitud. Ahora, mis hermanos, es bueno preguntarnos si el hombre es capaz de vivir cumpliendo las demandas de la justicia de Dios. ¿En verdad el hombre puede vivir conforme al propósito que fue creado, dando gloria a aquel que es digno y merecedor de toda alabanza? Creo que para nosotros la respuesta es más que clara. Un hermano que me ayude con Romanos 3, versículo 10 al 18. Sí, señor, 3 del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no hay, y las sendas de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Esta respuesta es más que clara y contundente. El hombre por sí mismo no es capaz de cumplir el estándar de la ley de Dios. No hay esperanza en nosotros mismos y siendo Dios santo y justo, no puede dar perdón de manera gratuita, pasando por alto su justicia, pues no puede ir en contra de su naturaleza y el pecado debe ser castigado. Y entonces nos preguntamos, ¿no hay esperanza? Y con esta pregunta, mis hermanos, quisiera pasar al tercer y último punto para hoy, y es una gran dispensación de justicia. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un hermano que me ayude con Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué maravilloso, mis hermanos. La justicia de Dios se nos demuestra en el Evangelio. Recordemos que bajo el sistema sacrificial dado a Moisés, el perdón se ofrecía a través del sacrificio animal. Pero tales sacrificios no podrían llegar a ser un sustituto completo y eficaz para los pecados de las personas. El significado real de los sacrificios se encuentran en la forma en que apuntaban a Cristo, a través con el cual Dios trataría con el pecado humano de modo apropiado y definitivo. Pues a la luz de lo que Él haría más tarde, es decir, aquello que hizo en la cruz,
pudo justamente pasar por alto los pecados cometidos anteriormente. La obra de Cristo revela la justicia de Dios, pues Él castiga el pecado en la persona de su propio Hijo, quien fue perfecto y sin mancha, pero en la cruz se hizo pecado para suplir las demandas de la justicia de Dios y así poder dar perdón por medio de la fe en Jesús. Cristo murió como el sacrificio propiciatorio que satisface el juicio divino contra los pecadores y aplaca la ira del Padre contra ellos, trayendo consigo perdón y justificación. Al tratar con Cristo como el que lleva los pecados y a la persona como pecadora, Dios no compromete su propia santidad y justicia, ni la necesidad de expiación de pecado. Dios, por gracia, provee una salvación para la humanidad que es incapaz de obtenerla por sí misma. Mis hermanos, podemos como Pablo ver la cruz como la manifestación de la gloriosa sabiduría de Dios, donde podemos ver todas sus perfecciones conectadas de una manera tan maravillosa. Pues Dios, siendo santo y justo, y el hombre pecador e injusto, incapaz de poder vivir conforme al estándar de su creador e inmerecedor de cualquier bondad, a darle la espalda a Dios. Pero Dios, sabiendo todo esto, antes de crear todas las cosas desde la eternidad, en su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, su paciencia, su sabiduría, proveyó un medio por el cual dar perdón y salvación sin comprometer su santidad y su justicia. Mis hermanos, el teólogo Joel Bickett comenta: la rectitud y la justicia son atributos de Dios y centrales en la obra de Cristo. Esta justicia es central en la obra de Cristo, lo es porque la obra de Cristo es la demostración plena de su santidad y justicia. Su obra en la cruz expresa, más que ninguna otra cosa, que Dios es justo, santo y perfecto. Bueno, mis hermanos, ya para ir finalizando, quisiera dar una conclusión final de este estudio que el Señor me ha permitido realizar. Pues Dios es en sí todas sus perfecciones y en verdad se toma muy en serio cada una de estas. Cada atributo que hemos podido apreciar son cualidades de su carácter perfecto. Por lo tanto, su justicia no puede dejarme más que maravillado al entender el sentido de que Dios es santo y que demanda castigo a todo aquel que desobedece su ley. Pero Dios, en su misericordia y gracia, da perdón a aquel que no lo merece por medio de Cristo. Nosotros necesitamos una justicia perfecta para entrar en el reino de los cielos. Dios nos exige una vida santa, recta, sin pecado, una vida en conformidad a su ley. Y solo Jesucristo, el gran demostrador de la justicia de Dios, es también el gran dispensador de la justicia de la que el hombre pecador carece totalmente. Gracias al Señor Jesús, a su vida perfecta sin pecado, justa, santa, vivida como verdadero hombre, es que Dios puede dar perdón a aquel hombre que infringe su ley diariamente. Así que a mis amigos presentes, quisiera recordarles que si Dios ejerciera su justicia, aparte de su gracia y misericordia hoy, la humanidad entera se fuera a la condenación. Sabemos que diariamente recibimos misericordia, pero la gracia es recibida en Cristo Jesús solamente. Por eso el inconverso no es receptor de la gracia de Cristo hasta que no crea. Por eso lo invito a que pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en aquella justicia que es Cristo, pues solo en Él podemos ser llamados justos en el día final. Y a mis hermanos, quisiera recordarles que los que hemos nacido de nuevo, no recibimos el infierno que merecemos, eso es misericordia, pero recibimos la gracia que no merecemos, y recibimos la gloria que no merecemos, y eso es gracia, y somos justos delante del santo, recto y justo Dios. Segunda de Corintios 5:21 nos declara: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En la obra de redención
recibida por el Evangelio, Jesucristo logró dos cosas a nuestro favor. Primero, cancelar nuestra culpa, nuestra deuda, nuestra maldición de la ley por el pecado. Y en segundo lugar, proporcionar una justicia perfecta que me da acceso al reino de los cielos. La primera, me libra de la condenación del lago de fuego eterno. Y la segunda, me lleva derechito a la gloria, al deleite supremo en la presencia del Señor Jesús. En la gloria viviremos por siempre, practicando la justicia, la más elevada justicia. Así puede Dios justificar al impío y permanecer justo. Amén, mis hermanos. Señor Jesús, en esta mañana te damos infinitas gracias, poderoso Rey eterno, por tu palabra. Te pido, Señor, que por favor seas tú, Señor, el que nos guíe, poderoso Rey eterno, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Estas verdades, Señor, que hemos aprendido en esta mañana, Señor, puedan tocar nuestros corazones, Señor, nuestra mente, Señor, entendiendo completamente quién eres tú, poderoso Señor. Maravillarnos, Señor, en esa revelación que tú has dejado de tu carácter, poderoso Rey eterno, y que entendamos quiénes somos nosotros, Señor, que necesitamos de ti, poderoso Rey eterno. Que podamos, Señor, humillarnos, Señor, diariamente, entendiendo que dependemos absolutamente de ti, Señor, y que gracias y solamente gracias a ese sacrificio que tú has hecho en la cruz, Señor, podemos ser justificados delante de Dios, que podemos presentarnos en el trono, Señor, como limpios, como justos, Señor, gracias a esa vida perfecta que tú viviste por nosotros. Guíanos, Señor, a maravillarnos, Señor, cada día de tu carácter, Señor. Que podamos, Señor, poner en práctica también esas verdades, Señor, y ser demostradores, Señor, de tu carácter también. Que esa imagen, Señor, esté en nosotros, Señor, y podamos darla a conocer al resto. Podamos ser, Señor, embajadores de tu verdad, Rey eterno. Guíanos, poderoso Señor, a hacer lo correcto y a vivir conforme a tu voluntad y para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo que has permitido en esta mañana. Y sé tú siguiendo el que guía esta reunión con tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.